Buenas noches, hermanos. Gracia y paz los saludo en el Señor Jesucristo en esta noche, hermanos. Hermanos, hoy nos toca la oración 20, que es acerca de la oración. Esta es la continuación del tema que se vienen dando estos de la preparación del vaso. Y hace 8 días veíamos acerca de orar, leer. Hoy es acerca de la oración, hermanos. Espero que estén muy atentos, que el Señor nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, hermanos, y podamos captar lo que el Señor nos va a dar a través de este mensaje. Aquí se nos va pronto a quitar muchos velos que tenemos en cuanto a la oración, muchos conceptos. Entonces necesitamos tener un espíritu dispuestos, hermano. Como decía bien ahorita, dice que el tema es la oración, hermano, y voy a iniciar con 3 versículos. Dice Efesios 6:18: con toda oración y petición orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los hombres. Colosenses 4:2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica, con acción de gracias. Hermano, aquí en estos versículos el Señor nos muestra lo importante que es orar, hermanos, y que toda oración tiene que tener un enfoque, ¿no? Que tiene que ser peticiones, hermanos, delante de Dios. O sea, no es cualquier oración que de pronto queramos hacer por salir del paso, ¿no? Son oraciones, muchas veces se nos vuelven solo palabras y no, realmente no tocamos al Señor. Entonces, en estos puntos vamos a ser aclarados un poco acerca de la oración, hermanos. Este se compone de 5 puntos y hoy vamos a ver el significado de la oración. Es el primer punto, hermano, y algo que tiene que ver con el significado de la oración es que debemos recordar que la oración verdadera es el contacto mutuo entre Dios y el hombre. La oración no solo implica que el hombre tiene contacto con Dios, sino también que Dios contacta al hombre. Una oración en la que el hombre no toque o tenga contacto con Dios y en la que Dios no toque o tenga contacto con el hombre está por debajo de la norma. Qué importante es eso, hermanos. Necesitamos tocar al Señor, ¿sí? Muchas veces, pues a mí me pasa, espero que no les pase eso a ustedes, ¿no? Uno a veces del afán hace oraciones ligeras, oraciones que por salir del paso, pronto por quedar bien, pero no tocó al Señor, no tocamos al Señor. Necesitamos tocar al Señor, ¿sí? Y una forma de comenzar a tocar es invocar. Debemos estar invocando al Señor: oh Señor Jesús. Si es necesario, siempre nos muestra que pronto son 3 veces, ¿no? Pero eso es algo que tenemos normal en la iglesia, pero muchas veces el hermano nos dice: ojalá, si no podemos contactar, ojalá invoquemos unas 100 veces al Señor hasta que podamos activar el espíritu, hermano. Necesitamos activar este espíritu para poder generar estas clases de oración. El punto A dice: la oración verdadera, es el contacto mutuo entre el hombre y Dios. Es el fluir y contacto mutuo entre Dios y el hombre. Hermanos, por consiguiente, veáis la definición más elevada y precisa de la oración: es el contacto mutuo entre Dios y el hombre. O sea, note esto, dice que entre el hombre y Dios es el fluir y contacto mutuo entre Dios y el hombre. Entonces, si yo quiero ese fluir, hermanos, necesito que el Señor también me contacte. Si no me contacta el Señor, no va a haber ese fluir. Simplemente va a ser una oración que yo extienda y que no pase de estas 4 paredes. Entonces, en mi oración necesito contactar al Señor para que haya ese fluir. El punto B dice: la oración es el hombre que inhala a Dios, que gana a Dios y a quien a su vez Dios gana. Dice: cuando más usted ore, más se llenará de Dios y más se rendirá a Él y será ganado por Él. Si usted deja de orar por una semana, o aún peor, por un mes, se encontrará muy lejos de Dios. Oh, hermano, qué tremendo es esto, ¿no? Nosotros a veces se nos pasó por orar, ya, hoy no, por la noche. A veces llega la noche, no, que mañana, no. Y así, hermanos, puede ocasionar en nosotros un enfriamiento, por decirlo así, y dejamos de orar, perdemos esa constancia de estar orando, hermanos. Que el Señor nos avive, hermanos, a estar orando, a estar inhalándolo, hermanos. Así como todos los días necesitamos inhalar el aire,
Necesitamos inhalar al Señor, hermanos, para podernos mantener espiritualmente vivos, hermanos. Si no, podemos podemos enfermar espiritualmente, perdemos contacto, dejamos de disfrutar al Señor, y eso es delicado, mis santos, mis hermanos. El punto se dice: mediante la oración el hombre no solo coopera con Dios, sino que también trabaja junto con Dios a fin de que a fin de que él mismo y su deseo se expresen a través del hombre, con miras al final, con miras al final cumplimiento del propósito de Dios. Aquí, hermanos, dice que por medio de este ejemplo podemos ver que las verdaderas oraciones sí causan que nuestro ser sea completamente mezclado con Dios. Llegamos a ser una persona de dos partidos, es decir, Dios mezclado, hermanos, con el hombre. Cuando usted ora, es Él quien ora, y cuando Él ora, es usted también quien ora. Cuando él ora en su interior, entonces usted expresa exteriormente esta oración. Oh, Señor, esto es profundo, hermanos. Cuando usted ora, realmente Él ora, Él es el quien ora a través de usted, y cuando el Señor ora, es usted también quien ora. ¿Sí ve la conexión que hay cuando nosotros oramos? Uno ve a veces ciertos hermanos que hacen unas oraciones y uno se sorprende, ¿no? Pues estos hermanos tienen un fluir. Pues, hermanos, estamos tocando el corazón del Señor, estamos tocando al Señor directamente, y Él comienza a orar a través de nosotros. No necesitamos otras veces ponernos a pensar qué voy a orar, qué voy a decir. No, es el Señor que está orando a través de nosotros. Entonces, hermanos, necesitamos esta mezcla con el Señor Jesús. Cuando tenemos esta mezcla, hermanos, vamos a expresarlo exteriormente, hermanos. Entonces eso es muy importante, poder tener ese contacto con el Señor, hermanos. El punto número 2 dice: la oración y la negación de nuestro yo. Marcos 8:34 dice: llamando a la multitud y a sus discípulos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, necesitamos negarnos a nosotros mismos, necesitamos negar el yo, necesitamos negar nuestra carne, hermanos. Necesitamos pagar un precio, hermanos, para estar en contacto con el Señor, para estar en estas oraciones, hermanos. Dice el punto A: orar significa que comprendemos que somos nada y que nada podemos hacer. Hermanos, que esto no nos lleve, hermanos, a que cualquier cosa que necesitamos hacer, no lo hagamos por cuenta de nosotros, hermanos. Necesitamos, inclusive en nuestra vida cotidiana, en la obra del Señor, muchas veces nos creemos que podemos hacer todo, ¿sí? Que podemos hacer esto, que podemos hacer lo otro, hermanos, y muchas veces esto nos lleva al fracaso. Entonces, hermanos, orar significa, hermanos, que comprendemos que no somos nada, hermanos, que dependemos del Señor, aún hasta para ir a comprar un par de cordones, aún para ir a comprar ropa, lo que sea, hermanos, hacer algo para el Señor, pastorear, todo, hermanos, necesitamos la oración. Porque, hermanos, cuando no oramos, a veces se nos presentan situaciones y ahí sí le echa una vez la culpa al Señor: Señor, pero ¿por qué esto? Señor, pero ¿por qué aquello, hermanos? Pero no hemos orado. ¿Por qué? Porque nos creemos capaces de hacer todo eso, hermanos. El B dice: orar es la verdadera negación a nuestro yo. La palabra oración en Marcos 9:28 realmente indica: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso lo podemos ver en Gálatas 9:20. Dice que con Cristo es juntamente crucificado. Ya no vivo yo, hermano. Ya no vivo, ya no debe vivir eso. Ya no debe vivir cada uno de ustedes, hermano. El que debe vivir es el Señor. ¿Y cómo vive el Señor? Pues a través de negarnos a nosotros mismos, hermano. A través de que yo necesito al Señor. De que yo no puedo hacer nada por mí mismo, hermanos. Dice, pasando al punto número 3, dice: la oración y la liberación del espíritu, hermanos. Eso es algo muy importante. Necesitamos orar, necesitamos liberar el espíritu. Dice, bueno, ya leímos ahorita. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren, hermanos. Entonces, ¿cómo contactamos a Dios, hermano? A través del espíritu, no a través de nuestra mente, no a través de nuestra carne, es a través del espíritu.
Bien claro lo dicen, Dios es espíritu y los que le adoran espíritu es necesario que lo oremos con veracidad, hermanos, y con el espíritu, hermano. Entonces, acá el punto número A dice, debemos aprender a ejercitar nuestro espíritu, a despertar nuestro espíritu y liberar nuestro espíritu, hermano. Bueno, la oración apropiada siempre nos libera. Si oramos, pero si no ejercitamos ni liberamos nuestro espíritu, entonces nuestra oración no es adecuada. Al orar debemos ejercitar y liberar nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu es liberado por medio de nuestra oración, somos personas liberadas, hermanos. ¿Sí? Qué importante es esto, de liberar nuestro espíritu. ¿Y cómo lo liberamos? Invocando el nombre del Señor, hermano. Invocando a través del orar, leer, hermanos, porque a veces hacemos oraciones, pero nuestro espíritu está encasillado, encajonado, allá guardado, quieto. Necesitamos liberarlo para que a través de que Él se libere, contacte al Espíritu del Señor y haya ese fluir, hermanos. Punto número B. Debemos orar ejercitando nuestro espíritu a fin de liberar el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí ven lo importante que tocaba el punto anterior? Si ejercitamos nuestro espíritu, vamos a liberar el Espíritu Santo, se va a ver esa mezcla. Entonces, hermanos, si oramos sin estar en nuestro espíritu, tenemos que corregirnos. Hermanos, no podemos orar sin estar en nuestro espíritu, ¿sí? Tenemos que estar en nuestro espíritu para poder orar, para poder liberar o para poder estar contactar bien al Espíritu Santo. Bueno, para liberar al Espíritu Santo. Entonces necesitamos, hermanos, estar en el Espíritu, no estar en nuestra mente, no estar en nuestro yo, es estar en el Espíritu, hermanos. El punto se dice, la liberación del Espíritu Santo nos lleva a recibir el derramamiento del Espíritu. Hermanos, cuando nos reunamos, hermanos, todo nuestro ser con nuestro espíritu debe estar lleno de la vida. Una reunión llena del ejercicio y de la liberación del espíritu es una verdadera reunión de la iglesia. Debemos ejercitar y liberar nuestro espíritu todo el tiempo, aun cuando no oramos en voz alta, hermanos. Porque pensamos que el orar en voz alta es que estamos orando, liberando el espíritu, no. Entonces necesitamos hacer una oración apropiada, hermanos. A veces pasa que cuando estamos en algunas reuniones, hermanos, y a veces la reunión está como apagada, como que no hay ese fluir, hermano. Es porque estamos escasos, hermanos, de la oración. Estamos escasos de contactar al Espíritu a través de nuestro Espíritu, hermanos. Si liberamos el Espíritu Santo, hermanos, nos llevará a derramar el Espíritu en las reuniones, hermanos. Ya habrá reuniones avivadas, cuando oremos ahí las oraciones también serán elevadas, pero mientras no, hermanos, podemos estar ahí y las reuniones pueden estar apagadas y eso no es bueno. Bueno, necesitamos estar avivados en todo tiempo. El punto número 4 habla de la oración y la vitalidad, hermanos. Qué importante es esto, hermanos. Necesitamos ser vitales. Hace un tiempo atrás se tocó mucho acerca de los grupos vitales, ¿no? Que debe haber grupos vitales donde cada hermano es vital y esto nos lleva a tener cargas por la iglesia, por los asuntos del Señor. Hay mucha carga en la iglesia. Están los niños, están los jóvenes, está la predicación del evangelio, está la literatura. Entonces no podemos decir está el avance del Señor, vemos que este mundo está tirando a degradar la iglesia y necesitamos, hermanos, ser vitales, hermanos, y necesitamos ser vencedores, hermanos, en ese punto. Esta parte es muy importante. Dice el punto número A, la oración nos hace vitales. Entonces necesitamos recordar, hermanos, que nuestros grupos deben ser grupos vitales. La Biblia habla de personas vitales. ¿Qué es un vencedor, hermanos? Me llama mucho esta pregunta. Dice, un vencedor es una persona vital. Entonces, ¿qué significa ser vital? ¿Qué significa ser vitales? Para poder ser vencedores, una persona vital, un vencedor es una persona que ora, hermanos. Señor Jesús, usted debe tener una carga genuina por la oración. Usted debe tener una carga genuina por la oración genuina. Hermano, necesitamos tener esa carga genuina, pero lo más importante, hermano, es que
Si nosotros queremos ser vencedores, tenemos que orar todo tiempo, hermano. Tenemos que ser hombres de oración. Cuando yo estaba en el cristianismo, en la denominación, uno veía a ciertos pastores, a ciertos hermanos, ¿no? Y uno los veía orar, pero muchas veces eso es actuación, eso es algo del hombre. Uno dice, esos son los grandes adoradores. No, no, eso no son grandes adoradores. Nosotros somos sencillos, hermanos, y un verdadero adorador, un vencedor, ora, mantiene orando y es vital. Mantiene orando por cargas de la iglesia, no de pronto generar una oración que llame mucho la atención, hermanos. Pero necesitamos, si queremos ser vencedores, estar, hermanos, si queremos ser vencedores, necesitamos orar, hermanos. Eso es muy importante. Dice punto B, ser vitales significa tener un espíritu liberado. Hermano, si dejamos de orar, aunque sea un solo día, tendremos la sensación de que estamos escasos del espíritu. Cuando oremos, aunque sea unas pocas palabras, tendremos la sensación de que estamos tocando el espíritu. Todos necesitamos pasar tiempo con el Señor cada mañana en oración. Si no ora por la mañana durante una semana, estará muerto espiritualmente. Oh Señor Jesús, lo que hablamos ahorita en los puntos, un punto atrás, que si no, hermanos, si no le ponemos cuidado a esto, podemos estar muertos espiritualmente. Esto es delicado cuando dejamos de orar, hermanos. Cuando salimos en la mañana porque a veces nos levantamos tarde, porque nos cogió, tenemos afán para hacer ciertas cosas, pero muchas veces, hermanos, lo primero que hacemos es a veces coger el celular, hermano, y comenzar a revisar que WhatsApp, que Facebook, que una cosa, que la otra, y uno dice, no tuve tiempo. Pero aquí el hermano dice, debemos pasar tiempo con el Señor, hermanos. Si no pasamos tiempo con el Señor, hermanos, comenzamos a flaquear, hermanos. Nuestras oraciones comienzan a menguar y eso es delicado para nosotros. Entonces, lo primero que debiéramos hacer, hermanos, es orar. En vez de coger el aparato o de prender el televisor o la radio, debemos contactar al Señor primero que todo, hermanos. Debemos invocar al Señor. Si no lo invocamos, hermano, difícilmente podemos avanzar. El punto número 6. No hay otra manera de ser vitales excepto por medio de la oración. Bueno, necesitamos ser vital, necesitamos estar orando. Dice, ser vital significa estar liberado en el espíritu. Y eso no puede ser una actuación. Si oramos por media hora, seremos liberados. Si no estamos liberados, no somos vitales. Señor Jesús, una persona desanimada y triste no puede ayudar a otros a alegrarse, hermanos. Dice que no puede ser una actuación, hermano. O sea, no podemos actuar delante del Señor, ¿sí? Entonces necesito liberar el espíritu, hermano. Si no puedo liberarlo, hermano, puedo de pronto estar actuando. Y nos pasa lo mismo en las reuniones de oración, las reuniones de la mesa, en cualquier reunión. A veces vamos cargados, a veces vamos con el espíritu encerrado y simplemente podemos hacer como hacían los fariseos en ese tiempo. Podemos hacer unas largas oraciones. Dice que para ser visto por los hombres. Hermano, nosotros no necesitamos ser vistos por nadie. Necesitamos eso, orar con el fin de avivarnos también, de avivar a otros hermanos para que ellos también sean hermanos genuinos, que se forme una atmósfera agradable y podamos disfrutar al Señor, hermanos. Ya pasando al último punto, que es el punto número 5, perseverar en oración. Bueno, ya leímos Colosenses 4:2, que dice perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Y el 6:18 de Efesios dice, y con toda oración y petición, orando en todo tiempo, en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia, petición por todos los santos, hermanos. Qué importante es esto, que estemos orando por todos los santos de nuestro distrito, nuestra localidad, de todos los países, hermanos, porque nosotros somos un solo cuerpo, no somos individuales, es un cuerpo universal. Entonces necesitamos orar por todos los santos, por los hermanos que llevan la palabra, por los hermanos que tienen bajo su responsabilidad alguna localidad, hermanos. Es muy importante estar orando por todos ellos. Entonces dice, cuando algunos santos oyen algo relacionado con la oración, necesitan
o enseguida preguntan cómo deben orar, hermanos. Hermano, esto a veces nosotros nos preguntamos cómo debo orar, ¿no? Hermano, nosotros, lo único que necesitamos nosotros eh, para aprender a orar es orar. Oremos. Que si nosotros comenzamos a orar, porque es que eso es lo que nos pasa, no sé, ¿cómo oro? ¿Cómo? No. Cuando nosotros comenzamos a orar o invocar el nombre del Señor, lo contactamos al Señor. Y entonces el Señor es el que va a venir y va a poner las palabras en nosotros. No necesitamos de ponernos a pensar si no voy a orar por esto, por aquí. No, el Señor va poniendo esa carga en nosotros y vamos orando, vamos orando. Entonces, pero para eso necesitamos iniciar orando. No necesitamos hacer cursos de oración, nada. Necesitamos es abrir nuestra boca y el Señor nos la va a llenar, hermanos. Dice el punto número A. Si queremos mantener la gracia que hemos recibido del Señor, debemos perseverar en la oración. Hermanos, dice que esto significa que no solo debemos orar con continuidad, sino que aún debemos luchar para tener esta continuidad. Señor Jesús, casi todo lo que nos rodea obstaculiza nuestra oración. Por esta razón, si queremos orar, debemos ir en contra de la marea. Hermano, si oramos de orar, nos arrastrará la corriente. Solo la oración nos capacita para ir en contra de la corriente. Necesitamos, hermanos, sabemos que este mundo nos jala para allá, pero nosotros sí debemos ir para otro lado, ¿sí? El mundo nos arrastra a las cosas de Satanás, hermano, a las cosas de este mundo donde nos distraemos, donde nos apartamos del Señor. Cuando nosotros estamos nadando en contra de la corriente, vamos avanzando, pero vamos avanzando muy poco. Entonces, por eso algo que me llama mucho la atención, dice, por esta razón, dice que debemos luchar constantemente para tener esta continuidad, hermanos. Porque muchas veces tendemos a desfallecer, a cansarnos, a no seguir avanzando y sabemos que cuando ya paramos de nadar en contra de la corriente nos arrastra rápido. Eso sí, el mundo nos jala en menos de nada. Entonces necesitamos tener esa continuidad. ¿Y quién nos va a dar esa continuidad? El mismo Señor, hermanos. A medida de que estamos avivando nuestro espíritu, hermano, cada día vamos luchando contra la corriente. Cuando dejamos de luchar es cuando pasa esto de que dejamos de orar una semana y ya se nos convierte en un mes y así hasta que llega el punto en que ya perdemos el disfrute del Señor, hermanos. Dice ya el punto B. Debemos perseverar en la oración, pues casi todo en nuestro entorno es contrario a la oración. Dice, pero si usted acude al Señor en oración, aún sin ninguna carga, y le dice que no tiene nada que decir, se sentirá refrescado en el Señor y capaz de orar genuinamente. Oh Señor. Bueno, a veces, como hablamos ahorita, no hay esa carga a veces, pero cuando invocamos al Señor, hermanos, invocamos, el Señor conoce más que nadie nuestro corazón. El Señor quiere que en nuestra oración seamos sinceros. A veces estamos cargados por ciertas cosas, no nace en nosotros ese deseo de orar, ni aún por nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a invocar y le decimos, Señor, de de esta carga que tengo, de lo que está pasando, no tengo deseo de orar, Señor. Bueno, ya el Señor, a medida que comenzamos a invocar, al menos comenzar a invocar, el Señor va a producir en nosotros oración y vamos a comenzar a contactar al Señor y vamos a ser muy refrescados. Qué importante es esto, hermanos. Punto número 6. Antes de proponernos perseverar en la oración, primero debemos hacer un trato con el Señor con respecto a nuestra vida de oración y hacer un voto a Él para llevar una vida de oración. Hermanos, hay una oración que el hermano Lee hace acá, y la voy a leer, no como para que la hagamos conforme está escrito, es un ejemplo. Dice el hermano, ore de una manera práctica diciendo, por ejemplo, Señor, he decidido tomar en serio el asunto de la oración. En presencia de los cielos y a la tierra, declaro que a partir de hoy llevaré una vida de oración. Estoy resuelto a dejar de ser alguien que no ora, antes bien, seré una persona de oración. Debemos decirle a él, Señor, me siento urgido en cuanto a este asunto. Me consagro a ti para llevar una vida de oración. Señor, guárdame en una actitud de oración. Si me olvido de este asunto
o lo descuido, yo sé que tú no lo olvidarás. Acuérdame una y otra vez que necesito orar. Esta clase, hermano, de oración puede considerarse como un voto que hacemos delante del Señor. Este es un ejemplo que el Señor nos pone, hermano, porque nosotros no podemos orar, bueno, esta clase porque es la oración del hermano, pero un ejemplo de cómo nosotros debemos ir al Señor. Si nosotros le decimos al Señor que nos lo recuerde, hermano, el Señor nos lo va a recordar todos los días, de que debemos orar y nos va a estar inquietando. Que debemos orar, levántese, nos va a poner pensamiento, que si cogemos el celular, llega el pensamiento de que dejemos el celular a un lado, o paguemos el televisor y comencemos a orar, hermano. Es una forma de tener un voto con el Señor. Ya para finalizar, hermanos, dice, debemos establecer tiempos específicos cada día para dedicarnos a la oración. Hermanos, dice que, por ejemplo, podríamos decir dedicar 10 minutos cada mañana. Durante ese tiempo, la oración debe tener absoluta prioridad. Debemos considerar la oración como la actitud más importante que tenemos, hermano. Es que a veces, hermano, bueno, a mí me pasa, Señor Jesús, que hay veces le doy prioridad, importancia a otras cosas, pero no se la doy al Señor. No le doy esa importancia a la oración, hermanos. Me gusta mucho esa parte. Dice, debemos considerar la oración como la actividad más importante que el trabajo, más importante que el estudio. Hermanos, si yo oro, ¿sí? Hermanos, si yo oro tocando al Señor, hermano, todos nuestros asuntos, hermanos, el Señor nos va a dar la capacidad de en el trabajo, de poder ejercer las funciones adecuadamente. En el estudio vamos a tener un ambiente agradable, pero cuando no le damos prioridad a la oración, cuando no le damos importancia, hermanos, a veces fracasamos, a veces nos va mal, hermanos. Necesitamos, y más en estos tiempos, hermanos. eh, Sabemos que el Señor está por venir, la venida del Señor está cerca, y necesitamos orar, hermanos, que esta corriente, hermanos, no nos arrastre, hermanos, que esta corriente no nos lleve a desfallecer, hermanos, a enfriarnos. Es más, necesitamos seguir luchando contra esa corriente. Cuando nosotros realmente le confiamos esto al Señor, hermano, Él se encargará de todo, hermanos. Pero qué importante que le dediquemos tiempo a la oración, hermanos. Importante que podamos pasar tiempo con el Señor. Hermanos, esto ya es todo por el día de hoy con esta lección, hermanos. Espero el Señor nos haya hablado, nos haya tocado, nos haya aclarado, nos haya iluminado en algunos puntos, y seguir avanzando, hermano. Por causa del Señor, por causa de su venida, de su economía, necesitamos avanzar. Hermano, hasta aquí va esta lección. Ya en 8 días vendrá otra lección donde nos seguirá aclarando acerca de la oración. Entonces, hermanos, eso es todo por ahora, por hoy. Hermano, que el Señor los guarde. Gracias y paz, mis hermanos.